Entonces, forma vectorial del teorema de Green. Entonces, formas mejor vectoriales del teorema de Green. Bueno, resulta que pues tenemos el teorema de Green y pues el teorema de Green parte de lo siguiente, ¿no? O sea, parte de tener una curva cerrada, que está orientada en sentido antihorario. La curva, ¿no? No la superficie, la curva. ¿Sí? Entonces, pues esa curva C que es una curva simple, que recuerde que una curva es simple si las derivadas de la función, o sea, cuando usted la parametriza, las derivadas de esa parametrización existen. Entonces, pues esto que está aquí es una curva suave que me encierra una región S, ¿sí? Entonces, pues decíamos que el teorema de Green era que la integral cerrada sobre C de m de x más n de y pues era igual a la integral doble de dn de x menos dm de y de a. ¿Listo? O sea, hacíamos una relación de la integral de línea sobre esta curva cerrada y la veíamos en términos de una integral doble, que pues nosotros sabemos calcular las integrales dobles, ¿no? Entonces, eso era el teorema de Green en su forma, digamos que no era vectorial. ¿Qué pasa? Pues ocurre que si yo miro este punto XY, o sea, yo voy a mirar este punto XY, ¿sí? Me voy a parar en un punto de la curva. En ese punto de la curva yo puedo construir dos vectores, ¿sí? El primer vector que yo puedo calcular es el vector normal a la curva. Pues que, ¿qué es el vector normal? Pues el vector normal es el vector que tiene la dirección de la perpendicular a la tangente de la curva en ese punto. ¿Sí? Me explico. O sea, yo tengo mi curva cerrada, ¿sí? A mi curva cerrada, pues como existen las derivadas, como las derivadas existen, pues entonces yo puedo digamos, calcular la pendiente de la recta tangente ahí. O bueno, más que la pendiente de la recta tangente, la recta tangente. O sea, yo puedo mirar cómo queda entonces la recta tangente ahí. Y resulta entonces que esa recta tangente yo le saco un vector que sea perpendicular a esa recta que pase por ese punto. Y obtengo el vector normal. ¿Listo? Se hacen las cuentas, pero pues digamos aquí ya están hechas. Entonces tengo ese vector normal. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que ese vector normal tiene la siguiente forma. Tiene la forma de y de s en i más, menos de x de s en j. ¿Sí? Ese es el vector normal unitario. Vector normal unitario. Pero también yo puedo construir, pues de la misma manera que uno construye la tangente para sacar ese normal, pues yo puedo construir algo que se va a llamar el vector tangente. Sí, una T mayúscula. Ese vector tangente, pues sí, digamos, pues tiene una representación, pues digamos, esperable, que sería de x de s en i más de y de s en j, porque recuerda que nosotros estamos derivando esto respecto a s, ¿no? Porque nosotros en realidad lo que hacemos, recuerde, dividimos el camino en pedacitos pequeños, ¿no? Entonces si tomamos el ds ahí, por eso es que esto queda en términos de ds. Entonces esto se va a llamar el vector tangente. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues piensen en que esto es una gota de agua o una gota de algo, de miel, lo que sea, de un fluido. La gota de un fluido que cae en una mesa, ¿sí? Y que ese fluido pues nos permita, o sea, Profesor, cuénteme. no sale infinitas rectas tangenciales. No,
No, ¿Por qué no? el vector tangente es único ahí, porque la curva es En ese suave. punto, pero alrededor, pero por la superficie no sale infinito. Ah, claro, claro, pero es que estabas fijándonos en un solo punto. Ah, vale, vale, perdón, perdón. Entonces, ¿qué ocurre, no? O sea, ¿qué ocurre? Pues ese vector rosado que usted está viendo ahí, ese vector rosado que usted está viendo ahí, o sea, suponga que usted tiene el fluido, ¿sí? Entonces el fluido cae en una mesa y usted lo va a pensar como que ese fluido pues es plano, ¿sí? O sea, no tiene eje Z, ¿sí? No tiene altura, pues, sino que es como en el plano, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ese vector rosado, pues le está mostrando la tendencia del fluido a romper la frontera del fluido. ¿Me entienden lo que les quiero decir? O sea, Sí, entonces, como a salirse de la frontera, ¿sí? Entonces, Sí, como hacia dónde tiende a moverse, hacia dónde tiende a desplazarse a romper el la fluido. tensión superficial, sí. eso, ¿listo? Y el vector tangente lo que me mide es la tendencia en la frontera del fluido a girar, ¿sí? O sea, porque piense que el campo vectorial que le está moviendo ese fluido, pues de pronto tiene algo de curvatura. Bueno, aunque la curva, eso está mal dicho, pues eso no llama curvatura, pero no es, o sea, es como para que me entiendas, ¿sí? O sea, el vector tangente le va a mostrar cuál es la predisposición del fluido a girar cuando usted le aplica el campo de velocidades. ¿Sí me entiende la idea? Eso, entonces, son las formas vectoriales del teorema de Green. Eso me va a permitir calcular. Lo rosado me permite calcular la tendencia del fluido a romperse, a salirse de la frontera, y el vector tangente me va a permitir calcular algo que se llama la circulación. ¿Y qué es la circulación? Pues cuál es la tendencia del fluido a girar. Sí, o sea, no sé, pueden pensarlo así, o sea, puede pensar que este es su punto XY y digamos cuál es la tendencia de esa partícula XY a hacer esto, ¿sí? O sea, el fluido puede salir dando vueltas o el fluido puede salir derecho, ¿sí? ¿Y de qué depende eso? Pues depende del vector tangente, porque el vector normal pues le dice sale, ¿sí? El vector normal le indica el fluido va a salir, pero entonces el vector tangente le indica cómo sale, si sale girando o sale derecho. ¿Me entienden la idea? Bueno, creo que sí, ¿no? Entonces, ocurre que si queremos mirar la integral de f.n s, o sea, la forma vectorial de eso que está ahí, pues entonces nosotros, pues de acuerdo al vector normal, que ya dijimos que era esto, pues le queda que, eso le queda mi más nj punto, punto, de y de s, punto de y de s en i, más de menos de x de s en j de s. ¿Sí? Vamos a calcular esta integral. Pero si nosotros hacemos ese producto punto, esto me va a quedar ¿qué? Eso me va a quedar de m de x menos, más de n de y. ¿Sí? La integral doble, ¿no? La integral doble, pues haciendo teorema de Green, ¿no? Entonces, ¿eso qué será? Pues será la integral doble sobre la región S de A. Pero esto que está aquí, ¿qué es? Como es un campo vectorial que está sobre el plano, pues recuerde que la divergencia de F, ¿qué era? La divergencia de F cuando tenía tres variables era esto. ¿Sí? Esta era la divergencia de F. Pero entonces resulta que esto termina siendo la divergencia de F, pero en el plano. Pues teniendo en cuenta que de P de Z es cero, ¿no? Entonces, esto que está aquí es en realidad
la integral de la divergencia de f de a. ¿Sí? Eso quiere decir que esta integral f.n de s, por eso se llama divergencia. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se le llama divergencia? Divergencia se le llama a la tendencia del fluido a diverger de la frontera. ¿Cómo? Profe, es que estoy mirando la integral y dice que de y de s va en i y Por usted la eso. puso en la j, o sea, eso no tiene nada que ver, o así queda, o sea, Es que ese es el vector abajo, normal. o sea, sí, pero la integral, o sea, que yo la pongo ya entendí, ya vi. Bueno. ¿Listo? Entonces, pues eso es a lo que vamos a llamar el flujo o la divergencia sobre la frontera. ¿Sí? Entonces, esa integral pues me va a permitir calcular cuál es la tendencia del fluido a romper la frontera. ¿Listo? Entonces, si la divergencia de f es mayor que 0, pues eso implica que el fluido tiende a salir. ¿Sí? Digamos, eso ponerlo entre comillas, ¿no? Y si la divergencia de f es menor que 0, pues eso implica que el fluido, digamos, tiende a entrar. Pero bueno, ¿qué es eso tiende a entrar? Pues de pronto lo que puede estar ocurriendo es que hay un sumidero, sí, hay como, no sé. Piensen en la película de los Simpsons allá cuando Maggie se metía por el hueco, así, ¡fum! Digamos, eso es algo inexplicable en el plano, pero pasa, sí, puede ocurrir, o sea, que digamos, yo sé que en el eje Z no estamos midiendo nada, pero entonces en ese sentido, ahí digamos que puede ocurrir que en el eje Z, pues haya algo que esté chupándose ese fluido, ¿sí? O puede ser que haya, no sé, alguna aspiradora o algo así. Entonces, en ese caso, el campo F, pues me está indicando precisamente eso. Que el fluido entonces tiende a ¿qué? Tiende a hacerse más pequeño. La frontera tiende a hacerse más pequeña. ¿Listo? Y si la divergencia de F pues es igual a 0, pues eso digamos que querría decir que el fluido no rompe la frontera. ¿Listo? Eso entonces sería respecto a la divergencia. Y respecto a qué? Respecto a la tendencia a rotar. Respecto a la tendencia a rotar, pues entonces, pero en el punto XY, ¿no? O sea, siempre eso se está mirando en el punto XY. Entonces se habla, pues digamos, del rotacional. Entonces usted hace, pues la tendencia a rotar, pues es f.tds. Y esa integral, pues será entonces, ¿qué? Será entonces la integral cerrada de mi más n en j punto de x de s en i más de y de s en j. No es menos de y de S. No es más porque es el vector No es menos. tangente. Ah, Entonces acá ds, pues entonces cuando hagamos esto y aplicamos teorema de Green, pues eso me va a quedar la integral sobre s de rotacional de f.k, bueno, de s, ¿no? De a, perdón. Bueno, donde pues uno toma a f, uno lo toma como m en i, más n en j, más 0 en k, y entonces hace el producto punto con k. ¿Sí? Bueno, pues es que no me quiero extender tanto en esto.
Entonces, este que está aquí, o este integral que está aquí, que es esta misma, pues indica la tendencia del fluido a rotar en el punto XY. ¿Listo? Si usted quiere ver de dónde sale esta integral, eso usted lo puede ver en el libro. O sea, en el libro hacen toda la cuenta. En el libro hacen toda la cuenta. O sea, tranquilo, no se preocupe. Y entonces ¿qué? Pues entonces obtenemos que con esta integral cerrada, pues se tiene la tendencia del fluido a rotar ahí. ¿Listo? Ejemplos. Ejemplo. Entonces, sea, a ver, nos buscamos un ejemplo. Entonces sea F igual a Y3 en I más X al cubo en J. Sigamos en nuestro campo de velocidades. C, el círculo unitario. C, el círculo unitario. Entonces, calculen la integral perdón, de f.n de s y la integral de f.t de s. ¿Listo? Entonces, pues bueno, la integral de f.n de s, ¿qué nos va a dar? Les pregunto. La misma que f.tds. No, señor. Porque es que, bueno, no sé. No sé. Pero, o sea, esa primera, pues nos va a dar 0. ¿Por qué nos va a dar 0? Porque mire que es calcular la divergencia de este campo. ¿Sí? ¿Y cuál es la divergencia de este campo? La divergencia de este campo es la derivada en y respecto a x más la derivada en y respecto a y, ¿no? Pero entonces la derivada de este respecto a x me da 0 y la derivada de este respecto a y también me da 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da esa divergencia? Bueno, es integral, pues en general. ¿Sí me entiende lo que hice o no? Pues sí, integró respecto a X y respecto a Y les dio 0 en cada una de las posiciones. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Esto qué es la otra integral? O sea, entonces, la integral de f.n de s. ¿Esa integral que me da? Pues esa integral me da la integral doble de la de m de x más dn de y. ¿Sí? De a. Pero entonces resulta que dm de x es 0 y dn de y también es 0. Lo cual implica que esto va a ser la integral sobre s de 0 más 0 de a, o sea, 0. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Bueno, esa entonces sería la divergencia. ¿Qué quiere decir esto o cómo podríamos explicar eso físicamente? Según el contexto que le dimos. Pues básicamente que el fluido no se mueve, que se queda por dentro, ¿no? O sea, no es que no se mueva. Que no tiende a separarse. ¿Que es muy viscoso o algo así? Sí, algo así, o sea, que digamos, no tiende a salirse del círculo. Sí, o sea, del círculo donde está, o sea, de la frontera, él se queda ahí. Bien, ahora hay que mirar por el otro lado. Bueno, esto se puede calcular también
me faltó decirlo, ahí me faltó esto, especificarlo mejor, pero entonces eso se puede calcular como la integral del teorema de Green normal, o sea, esto que está aquí es igual a la integral de n de x menos de m de y, ¿listo? De a, bien, esto que está aquí es lo mismo que está aquí, ¿listo? Eso se puede mostrar. Está en el libro, pues. ¿No es como a girar, algo así? O sea, esa es la tendencia a girar. Entonces, la integral de f punto t de s, pues va a ser lo mismo que, ahora hay que calcular la integral de dn respecto a x. ¿Cuánto me da la integral de dn respecto a x? Pues me da 3x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y la integral de m respecto a y, la integral de m respecto a y, pues me da 3y cuadrado. ¿Listo? O sea, eso quiere decir que esta va a ser la integral doble sobre s de 3x al cuadrado menos, de 3x al cuadrado menos, ¿qué? Menos 3y al cuadrado de a. ¿Sí me entienden lo que estoy haciendo o no? Sí, profe. Entonces, pues bueno, entonces habría que calcular esta integral. Entonces, pues como es el círculo unitario, pues entonces tenemos que r iría de 0 a 1, θ iría de 0 a 2pi. Sí, o sea, aquí ya aplicamos técnicas de integración que nosotros conocemos. Listo, entonces esto va a ser lo mismo que la integral de 0 a 2pi, que la integral de 0 a 1, ¿de qué? De 3 r coseno de θ al cuadrado más, o bueno, mejor dicho, creo que todos están de acuerdo en que esto queda 3r al cuadrado por r de θ. No. ¿Sí o no? Sí, No, miento, porque estos son pero menos. Fueron más y... está al menos, profe, ¿no? Si fuese más, sí queda r cuadrado, pero Sí. está al menos. Está al menos, entonces queda 3r cuadrado coseno cuadrado de θ menos 3r cuadrado seno cuadrado de θ r de θ. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que esto me va a quedar la integral de 0 a 1. Me va a quedar la integral de 0 a 1 de qué? De, a ver, tiene r a la 3, entonces sería 3r a la 4 sobre 4 coseno cuadrado de θ menos 3r a la 4 sobre 4 seno cuadrado de θ. ¿Listo? Bueno, ya esto evaluado. Mentiras, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, esto sería igual a la integral, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿eso qué será? Pues será 3 cuartos de coseno cuadrado de θ menos 3 cuartos de seno cuadrado de θ. ¿Cierto? Y ahora entonces calculamos la integral de 0 a 2pi de 3 cuartos de coseno cuadrado de θ menos 3 cuartos seno cuadrado de θ. Bueno, Porque a la 4 no es a la 3. porque no ve que aquí esta r también multiplica esta r. Veo. Entonces, la integral de 0 a 2pi de esto que está acá, pues no nos vamos a matar, yo creo que ya nos matamos el corte pasado La vaca. calculando esas integrales. Entonces, ¿cuánto dan esas integrales? A ver, la de seno cuadrado, bueno, la de coseno cuadrado da
un medio de teta, un medio de teta más un cuarto de seno de 2 teta evaluado de 0 a 2 pi, bueno, y todo eso multiplicado por 3 cuartos, menos 3 cuartos que multiplica a la de seno, y la de seno da un medio de u menos seno de 2 teta evaluado de 0 a 1, ¿sí? Entonces, pues eso que le va a dar, pues le va a dar 0, ¿no? Sobre 4, ¿no? ¿Sí o no? A la de seno le queda negativa, la de coseno le queda positiva. Pues bueno, entonces vamos a evaluarla. Entonces, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar 2pi sobre 2 más un cuarto de seno de 4pi. Pero es que resulta que el seno de 4pi es 0. ¿Sí? O sea, yo creo que no hay necesidad ni de evaluarla. O sea, pensémosla así. Mire, aquí está multiplicando 3 cuartos, está multiplicando por esto. Y aquí el 3 cuartos está multiplicando, aquí es teta. 3 cuartos está multiplicando por esto. Pero esto que está acá, cuando lo multiplicamos por 3 cuartos, es esto mismo que está acá multiplicado por 3 cuartos. ¿Sí? O sea que esto con esto se anula. ¿Es claro eso? Sí, profe. Pero, y resulta que cuando usted evalúe esta integral de 0 a 2pi le da 0, porque seno de 4pi es 0 y seno de 0 es 0. Y aquí, este también es de 0 a 2pi. Aquí puse de 0 a 1 es de 0 a 2pi, porque es esta integral. Entonces, pues también, o sea, seno de 4pi es 0, seno de 0 es 0, o sea que todo esto es 0. ¿Listo? O sea que el líquido no tiende a girar y no tiende a separarse. Eso, o Eso es sea una que piedra. no es que sea una piedra, no es que sea una piedra. Lo que pasa es que el campo que le estamos aplicando no le hace nada. ¿Sí me entiende? Y puede ocurrir, o sea, puede ocurrir que, digamos, usted tiene una mesa, suponga, ¿no? Que tiene una mesa totalmente plana y usted riega jugo ahí. Sí, o sea, tal vez no el agua, porque el agua es demasiado volátil, pero muy menos viscosa, sí, muy poco viscosa. Pero ¿qué pasa? Digamos que puede ser que usted deje ahí que la mesa quede totalmente plana y pues el jugo se quedó ahí en la mesa, ¿sí? O sea, no se movió para ningún lado. Así usted llegue de pronto mueva la mesa, pero entonces está moviendo la mesa de una manera que no afecta al fluido. Profe, por eso, digamos, esto se hace como muy en general, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver con el tipo de fluido, si es newtoniano, no newtoniano, o sea, es algo como muy general, ¿sí? Claro. No, sí, obviamente, o sea, esto no es un curso de mecánica de fluidos, es simplemente una aproximación a eso, ¿sí? O sea, es demasiado ideal, ¿sí? No, claro, o sea, si es newtoniano tiene sus características, si no es newtoniano también las tiene, entonces, bueno, uno se va a mover más rápido que el otro y va a depender del campo, bueno, sí, o sea, ya eso ya tiene su estudio allá, pero digamos, pues esto es como una introducción. Generalmente se hacen las introducciones cuando ya se vieron los temas, pero bueno, en fin, ¿listo? Pero esa es la idea. Bien, vamos a hacernos otro ejemplito mientras son las 9. Vamos a hacernos otro ejemplito sobre esto de nuevo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, a ver,
integral, o bueno, tenemos el campo es x en y más y en j, x en y más y en j, de nuevo el círculo unitario, y pues entonces vamos a calcular f.n de s y calculen f.t de s. Listo, entonces hagan ahí esas cuenticas ustedes y pues me cuentan. Va. Entonces miren, cuando se calcula integral de f.n de s, pues entonces es la integral doble sobre s de divergencia de f, ¿no? De a. Pues entonces usted tiene que divergencia de f pues será 1 más 1, o sea 2. ¿Por qué? Pues obvio, ¿no? O sea, la derivada de x es 1, la derivada de y es 1, pues 1 más 1, 2. Todo esto le da la integral sobre s de 2 de a. Pero entonces, recuerde que entonces usted mira la curva y esta S pues es el área encerrada, ¿no? Entonces el área encerrada por el círculo unitario, o bueno, la circunferencia, es 2pi, porque pues el área es 2pi, es pi por r cuadrado. Sí, pues como r es 1, pues entonces a sería pi. Sí, entonces el área de ese círculo sería pi. Pero como es 2 veces el área, pues entonces sería 2pi. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el fluido en cada punto tiende a salir. O sea, el fluido está haciendo esto, tiende a salir. ¿Listo? El fluido tiende a salir. Y ahora calculamos el rotacional, ¿no? Entonces, integral de f.t de s. Integral de f.t de s, pues ¿qué le va a dar? Le va a dar la integral doble sobre s de dn de x menos dm de y. Pero pues de a, ¿no? Ahí daría 0, ¿no? Eso es 0, exacto. Entonces eso es integral de s de 0 de a, o sea 0. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el fluido se extiende pero no sale girando, sino que sale derecho. ¿Listo? Esa entonces sería la idea. ¿Y cómo así sería que saliera girando? O sea, que salga girando quiere decir que, por ejemplo, este vector de salida no sería así, sino que sería un poco, es que no sé cómo explicárselo sin tener cómo dibujar o cómo mostrarle con las manos. O sea, digamos que Como si fuera O sea, la inclinado, como un remolino, algo así. como un remolino, algo así. Es como sí. cuando usted... Sí, Como un remolino, sí, eso. Esa es la mejor explicación, como un remolino. O sea, como un remolino de agua y se fue. ¿Listo? O sea, el fluido se está moviendo y está rompiendo la frontera. Pero entonces la está rompiendo no de una manera lineal, sino que la está rompiendo pues dando vueltas. ¿Listo? Listo, gracias. Eso. O sea, todo bien. Lo que le digo es que, o sea, esto es demasiado ideal, ¿no? O sea, no tanto ideal, sino demasiado, o sea, una vista demasiado superficial, demasiado por encima, ¿sí? Lo que le digo, o sea, esto hay estudios de eso, hay gente que estudia cómo se mueve esa vaina, pero entonces, pues la idea es que estas integrales nos permiten calcular ese tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, y eso sería entonces el teorema de Green. Entonces recuerde, ¿qué nos posibilita el teorema de Green? El teorema de Green nos está posibilitando calcular la integral, una integral sobre una curva cerrada, pues hacerla simplemente como una integral doble. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo, pero con algo que se va a llamar integrales de superficie. Integrales de superficie.
integrales de superficie. Bueno, para hacerlo integrales de superficie, voy a usar algo demasiado regionalista. Entonces, si usted no conoce Santander, lo va a conocer con esto. Vea, mire. Póngale cuidado a lo que vamos a hacer. Vea, hay algo que se llama el monumento a la santandereanidad. Creo que Fabián Vera todavía no puede ingresar a la clase. ¿Escribió? Pero a mí no me sale la esta. Así como lo hacen todos los ingenieros, reinicie. Entonces F5. Bueno, se me fue la palabra. Pues sí, ¿qué hace un ingeniero de sistemas? Dale reiniciar y ya. Se me está metiendo al rancho, el monumento de no sé qué de Santander. Bueno, eso, entonces, si usted conoce Bucaramanga, espéreme y trato de arreglar esto y ya. Vea, vamos a entender qué es una integral de superficie entendiendo esto. Todos los derechos reservados al que tenga la imagen, ¿no? Bueno, entonces mire, yo creo que esta me sirve. Bueno, esta imagen que usted ve aquí, esto es un monumento que está en el Parque Nacional del Chicamocha, ¿sí? O sea, el Parque Nacional del Chicamocha es un parque allá que enterraron un poco de plata allá en el cañón del Chicamocha, pues para mostrarlo, ¿no? Entonces eso se llama Parque Nacional de Chicamocha, Panachi, y allá en Panachi está este monumento. Eso se llama Monumento a la Santanderianidad, ¿sí? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, digamos, sin tanta, aquí se ve mejor, sin tanta, pues, hablar, pues eso es una estructura ahí de hierro. No, mentiras. O sea, la idea de esto es que es eso que es, a ver, aquí se ve todavía mejor. Esto simula una hoja de tabaco, ¿sí? Eso simula una hoja de tabaco. Y entonces vamos a pensar en esa hoja de tabaco como una superficie, ¿sí? Una superficie, pues, que digamos, pues, tal cual como está hecha ahí, y digamos, o sea, véala, si usted la ve por este lado, pues digamos, tiene esta forma, y si usted la ve por este lado, o sea, así más o menos de frente, eso tiene la forma más o menos de un paraboloide, de un paraboloide hiperbólico, sí, una silla de montar, más o menos, no, más o menos, sí, o sea, usted me entiende la idea. Bueno, ¿qué ocurre? Observe que el monumento se creó a partir de esa hoja de tabaco, ¿sí? O sea, en esa hoja de tabaco, encima de esa hoja de tabaco, yo voy a montar la otra superficie. ¿Qué otra superficie se montó? Pues esta esfera, ¿no? Y pues digamos, pues si me permiten, pues también podríamos ver estas lanzas. Esos son lanzas, o sea, eso es una representación de como de las batallas esas que así, bueno, de las batallas de Pientá y toda esa cosa que hicieron en Charalá o cerca de Charalá. Charalá es un municipio de Santander también, ¿no? O sea, por el lado de San Gil. O sea, usted, bueno, si viene de Bucaramanga, o sea, usted entonces pasa por Bucaramanga y tira, no, o sea, hay dos vías, ¿no? Ahí en San Gil hay dos vías, la vía que sale por Charalá y la vía que sale por Socorro. Por la hermosa Boyacá. Pues las dos llegan a Boyacá, o sea, lo que pasa es que la de Charalá cae a Duitama, ¿no?
y la otra sí queda Tunja. Estamos en clase de ecoturismo con Fabián Cho. No, pues es que hay que aprovechar, mano. Entonces, vea, visiten Santander. Santander es muy bonito. Pura geografía. Ahorita nos manda el link a la página de turismo que tienen. Bueno, ojalá me pagaran por hacer esto. Pero bueno, en fin. No, pero bonito, bonito. Pura publicidad gratis, profe. Sí. No, o sea, es bonito por el cañón es muy bonito. ¿Qué Pero yo no ocurre? conocía esa vaina. Entonces, No, mi perro lo conoce todo el mundo, ¿qué pasa? Patrimonio nacional. entonces, y es Cultura más bacano, general. verlo por encima. O sea, yo, pues tuve la oportunidad de viajar en avioneta a una ciudad que se llama Málaga. Bueno, un pueblito pues que se llama Málaga. Y, o sea, ahí sale uno de Bucaramanga y pues claro, Málaga queda al otro lado del cañón. O sea, entonces toca, el vuelo es cruzar el cañón, ¿sí? No, esa vaina es impresionante, o sea, usted se pone a mirar, o sea, usted apenas dice, o sea, esta avioneta se cae, no queda ni el cuento y no lo encuentra usted nadie. Bueno, en fin. Pues qué chévere. Que Bueno, sí, pues eso es lo que uno piensa cuando va montado en un avión, pero en fin. Pero espere, no me hagan perder la idea. Entonces, vea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Usted tiene, digamos, pues la hojita esta de tabaco. Es un símil, o uno lo podría ver como un paraboloide hiperbólico. Entonces, encima de esa hoja, o sea, o encima de esa superficie, usted está montando otra superficie. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una integral de superficie? Una integral de superficie es calcular una integral dependiendo de lo que usted quiera calcular, pero entonces la integral, o sea, usted está calculando la integral, digamos, de esta semiesfera, pues suponga que es una semiesfera, la integral de esta semiesfera la está calculando en base al paraboloide. Sí, o sea, no la está calculando respecto al piso, como hacíamos antes. O sea, antes nosotros calculábamos nuestras integrales, era sobre el plano XY. ¿Sí? No. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a montar el objeto que queremos mirar, lo montamos encima de una superficie y lo evaluamos o miramos cuál es o qué es lo que queremos calcular, si el flujo, si queremos calcular el flujo, si queremos calcular la divergencia, si queremos calcular esas cosas, las vamos a mirar es encima de otra superficie. Entonces por eso traigo a acotación este ejemplo. O sea, traigo a acotación este ejemplo porque, digamos, ya no voy a calcular la integral directamente sobre el piso, sino que la voy a calcular sobre la hoja y voy a ver qué pasa con esta integral acá. ¿Me entienden la idea más o menos? Sí, señor, pero me da curiosidad de cómo sacó eso. Usted llegó allá y pensó de una vez en eso y explicarle esto a mis estudiantes con esto. No, me acordé del monumento, entonces dije, eso puede ser un buen ejemplo. Pero sí está claro. ¿Listo? Entonces, y bueno, vea, le dejo la fotico ahí del cañón. Vea, mire, esta cosa es el cañón. Esta cosa es el cañón, o sea, es impresionante. O sea, es que usted piense caer por acá, o sea, es que usted la avioneta de cae por aquí, ¿quién la ve? Nadie. Es verdad. Y si usted quiere ¿qué? Bueno, hay algo que Pero es se el puede pasar teleférico. uno en cable también por ahí. Sí, mire, se llama el teleférico. O sea, esto está Pero no, de esos otros que uno pasa así solito ya no hay. ¿Se mata? que pero eso Se está mata. en el parque. Yo no sé, eso había en el parque, la Sí, verdad no sé. O sea, había un coso de eso, ¿no? Este es el parque, mire. Este es el parque. Hasta aquí he llegado en Cicla. Vuelto nada, pero bueno, he llegado. Mire, si ve, ahí está la hojita. Vea. Entonces usted ve esas cosas, esas piedras allá también les ponen luz. O sea, es muy bonito, el parque es bonito. ¿Para qué? Y digamos, pues, Eso, ¿cómo? eso acá está de Pamplona. No sé, unas 4 horas.
lo que se echa a Bucaramanga, y de Bucaramanga ya más o menos que como una hora en carro por ahí, media hora, 40 minutos en carro. En bus, bueno, en bus se demora un poquito más. Y en bus sí es más complicado llegar porque, digamos, no es una parada fija. Ahí le toca a usted negociar con las Cotras San Gil o con las, bueno, publicidad no pagada, pero con los buses que van para Socorro o van para San Gil. Que los buses grandes y no le van a parar aquí. Pero bueno, sí, o sea, es bonito, bonito. Bueno, en fin. Entonces, eso es una integral de superficie. ¿Cómo se calcula una integral de superficie? Bueno, teniendo en cuenta lo siguiente, o sea, digamos que tampoco no nos sirve una superficie que sea demasiado difícil. O sea, por ejemplo, no sé, pensemos en esas superficies raras, ¿sí? O sea, no nos sirve una superficie rara, ¿por qué? Porque vamos a necesitar que esa superficie tenga derivadas parciales. Entonces, si esa superficie no tiene derivadas parciales, entonces se complica demasiado la integral. Y en general, estas integrales de superficie, si usted no escoge bien la superficie, salen excesivamente complicadas. O sea, no son fáciles, las integrales no son fáciles. Pero se pueden hacer. O sea, tampoco es que no se puedan hacer. O sea, digamos, al menos las que uno pone se pueden hacer. ¿Dure usted 10 horas haciéndolas? Sí, pero las saca. Listo, entonces, para hablar de integrales de superficie necesitamos lo siguiente. Sea z igual a g de xy una superficie y r su proyección en el plano. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre también? O sea, que aunque nosotros estemos integrando sobre la hojita o que estemos integrando sobre una superficie, de todas maneras nosotros solo sabemos calcular integrales de forma cartesiana, ¿sí? O bueno, o en el eje x, y, z, ¿sí? Ya sea que usted lo vuelva a coordenadas esféricas o ya sea que usted lo vuelva a coordenadas cilíndricas. Pero entonces, de todas maneras, vamos a necesitar bajarnos de la superficie, nos bajamos al piso de esa superficie y digamos que desde ahí empezamos a construir la integral, ¿sí? O sea, ya termino Claro, de porque escribir y les necesita explico. referencia. ¿Cómo? Porque necesita una referencia para poder utilizar la base en la que queremos trabajar. Exacto. Entonces, por eso es que usted de todas maneras no va a calcular la integral en el aire, o sea, tiene que calcularla donde la sabe calcular. ¿Y donde la sabe calcular? Pues en el plano x, y, z, en el espacio x, y, z, ¿sí? Entonces, por eso necesita usted la proyección al plano x, y. Depende, ¿no? O sea, también esa proyección, o sea, no tiene que ser al plano XY, o sea, puede que haya problemas donde haya que hacer la proyección a otro plano, entonces puede que toque proyectar a XZ o toque proyectar a YZ, ¿sí? Entonces pues ya no va a ser Z igual a G de XY, sino que va a ser X igual a G de YZ, ¿sí? O sea, digamos que uno proyecta al dominio de la función. Sí, o sea, uno siempre se va a ir al dominio de la función. Entonces, tenemos la superficie, tenemos la proyección, y entonces para calcular la integral se necesita el siguiente teorema. Bueno, esto que estaba aquí. En realidad voy a escribir el teorema mejor. Digamos que la definición ya la di. Espérame. Entonces, sea G una superficie, R su proyección en el plano XY. Si G de X, G de Y, son continuas en R, o sea, existe, ¿no? Claro, primero usted tiene que garantizar que la derivada parcial de G respecto a X existe.
que la derivada parcial de g respecto a y existe y que esas tres funciones, g, la derivada parcial respecto a x, la derivada parcial respecto a y, deben ser continuas. Y f es continua sobre S, o sea, la superficie, o sea, g de xy, o sea, sobre z. O sea, de todas maneras también usted necesita que lo que va a poner encima, o sea, lo que va a poner usted encima es f. ¿Sí? O sea, usted tiene su superficie g. Encima de la superficie g va a poner la función f. Y entonces la integral, esta s con esos palitos es una s mayúscula. ¿Listo? Es para diferenciarla de una s minúscula. Entonces, la integral sobre la superficie S de f de x, y, z ds va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la integral doble sobre r de f de x, y, g de x, y, que multiplica a la raíz de 1 más la derivada parcial de g respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de g respecto a y al cuadrado, todo eso dentro de la raíz y todo eso de a. Esta va a ser la forma de calcular la integral de superficie. ¿Y qué significa esta integral básicamente? Significa que yo tengo mi función en términos de x, y, en términos de la superficie, o sea, con esto ya estoy encima de la superficie, pero entonces tengo que multiplicar por esto que está acá, que esto que está aquí es el área de esa superficie. ¿Listo? De A. Entonces, saldando la deuda que tenía con ustedes, entonces vamos a hablar de algo que se llama área de una superficie. Entonces, el área de una superficie, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer lo mismo que ha sido toda la vida cuando hemos visto integrales dobles, integrales triples. Pues resulta que, recuerde que el área de S, por ejemplo, cuando estaban integrales dobles, bueno, voy a ponerle R mejor para que no nos confundamos. El área de R, entonces, pues era simplemente la integral de R sobre dA. ¿Sí? Entonces, el área de una superficie pues va a ser lo mismo, solo que f de xy, g de xy va a ser 1. Entonces, el área de la superficie va a ser simplemente la integral de superficie de S. ¿Listo? O sea que esta integral, ¿qué va a ser? Va a ser la integral sobre R, donde R es la proyección de la superficie al plano xy de la raíz de 1 más la derivada parcial de g respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de g respecto a y al cuadrado de a. ¿Listo? O sea, esta va entonces a ser el área de la superficie, el área de la superficie sobre la región R. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que de todas maneras yo voy a mirar, por ejemplo, lo siguiente. Por ejemplo, lo siguiente. Un ejemplo que podemos ver es x cuadrado. O sea, pensemos en la de siempre, la que siempre ponemos. X al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, pero en vista 3D, ¿no? Miren, entonces por ejemplo yo quiero hacer z igual a 4. Z igual a 4. Entonces usted hace z igual a 4, pues entonces hace la intersección de esto acá. Entonces, ¿qué pasa? Pues acá cuando usted está en el plano XY, pues entonces usted proyecta eso. X al cuadrado más y al cuadrado. ¿Y qué significa la proyección? La proyección significa ver aquí en el plano XY, ver cuál es la parte más grande que queda toda la superficie y en algún sentido, presionar esto. Uy, es que no sé cómo
¿cómo se dirá eso bien? O sea, despichar esa cosa y ponerla hasta... O sea, haga de cuenta que le pongo un yunque aquí arriba, así que esto lo lleno de papel carbón, pues aquí el área de la superficie. Entonces lo que me quede pintado en el plano XY, esa es digamos la región R de la proyección. ¿Me entiende la idea? O sea, mejor dicho, donde yo Sí, pueda sí, se mirar- entiende. Sí, sí, bueno, listo. Eso. Entonces, ¿qué estamos calculando en realidad? ¿Qué estamos calculando cuando decimos área de una superficie? Estamos diciendo, dentro de este límite que está acá, ¿cuál es el área o sea, del cascarón este del paraboloide? ¿Sí me entiende la idea? O sea, ¿cuál es el área de eso rojo, pues? Sí, o sea, lo que tiene es un balón inflado al cual le va a quitar el aire, lo va a espichar y quiere saber del área de todo eso. Eso es, exactamente eso es. ¿Listo? Entonces ese es el área de una superficie. Y ese pues puede ser el primer ejemplo para calcular el área de una superficie. Entonces, veamos ese ejemplo. Entonces, ejemplo, vamos a calcular esa área. Entonces, para calcular esa área, lo primero que tenemos que mirar es quién es nuestra superficie. La superficie entonces será x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? Esa va a ser mi superficie. X al cuadrado más y al cuadrado. Bien. Ahora, vamos a mirar la región donde queda esto, ¿no? Entonces, como lo vamos a hacer hasta 4, pues entonces eso quiere decir que la región donde está montada nuestra superficie es este círculo de radio 2. ¿Sí? O sea, entonces R va a estar definido por x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. ¿Claro hasta ahí? Sí, va hasta 4 porque ahí no lo especifica la gráfica. Eso. Bien. Entonces, listo. ¿Cómo vamos a ver cuál es esa área? Pues listo, calculamos la derivada parcial. En este caso, pues g de z, ¿no? Entonces la derivada de z, permítame ponerla así. La derivada de z respecto a x, pues le da 2x, ¿no? Y la derivada parcial de z respecto a y le da 2y. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, esa área, pues nos va a quedar la integral sobre r de la raíz de ¿quién? De 1 más 2x al cuadrado más 2y al cuadrado. Uy, no, regale un momento que... Uy, no sé por qué la vecina me puso a echar fabuloso. Pero, ¿El computador, profe, le va a apagar? bueno, entonces, vea, póngale cuidado. Entonces, vamos a calcular esta integral, pero entonces observe pues que la integral no es que salga tampoco tan fácil, porque bueno, o sea, ya tenemos eso que está acá, pero pues la forma más fácil de hacer eso pues es con coordenadas polares, ¿no? O sea, integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 2 de raíz de 1 más 4x cuadrado más 4y cuadrado. Bueno, hay que reescribir eso, ¿no? Pero pues esto en realidad pues resulta siendo es 4r cuadrado, ¿sí o no? R de teta. ¿Es claro esto que acabo de hacer acá? Sí, profe, pero tengo una pregunta. Digamos que lo que yo tengo entendido es que lo que está dentro de esa raíz va a formar como una especie de curvas. Bueno, forma una circunferencia, pero en el caso de que el área no sea circular. No le entiendo.
O sea, lo que yo estoy asimilando, lo que estoy viendo acá, es que la ecuación que nos dio en el teorema, todo lo que está en esa raíz va a formar una curva. Sí, que es el área de la Pero, superficie. sí, y entonces estamos evaluando en qué, el área en zonas curvas. Pero entonces si el área es algo rectangular, Sí, no, ya le entiendo la pregunta. O sea, usted va a mirar el área de esto en el sentido, en el siguiente sentido, o sea, suponga que, pues la forma más fácil de verlo es que suponga que usted está rodeando esto con una hoja, o bueno, con un papel, ¿sí? Y entonces lo que usted hace después despliega ese papel, ¿sí me entiende? O sea, de todas maneras, señor. claro, o sea, la región, el área que le va a dar eso es algo en el plano. La región que queda, no sé qué región pueda quedar porque pues depende del paraboloide, ¿no? O sea, otra cosa fuera un cono, sí, o sea, un cono nosotros sabemos que la representación de un cono en el plano, o sea, es más o menos una cosa así, ¿sí? Eso es, bueno, bien hecha, ¿no? Pero eso sería más o menos un cono, ¿sí? Pero entonces esto no sé cómo quedaría, pero es una región de este estilo, ¿sí? O sea, estamos calculando el área de una región así. ¿Listo? Ah, sí, ya lo entiendo. Entonces ahí entraría a aplicar lo que sería el sistema de coordenadas. O sea, sí, Claro. aplicar como lo que... Sí, ya entendí. Bueno, entonces, bueno, aunque teniendo eso, pues yo creo que es fácil de ver, pero ahorita lo miramos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, hay que resolver este integral. Aunque pues ese integral sale fácil porque le va a quedar la integral de 0 a 2. Entonces usted dice que u es 1, o bueno, 4r cuadrado más 1. Y de u, entonces sería que sería 8r de r. Entonces va a ser integral de 0 a 2 de la raíz de u, pero entonces hay que multiplicar por un octavo, ¿no? Y hay que cuadrar los límites. Entonces, si u, o bueno, si r es 2, entonces u es, si r es 2, entonces u sería 4 por 4, 16, sería 17. Y si r es 0, pues entonces u es 1. O sea que me va a quedar, esa integral me va a quedar la integral de 1 a 17 de u a la 1 medio de u. O sea, y mire que no da no da algo así, no da una integral bonita, o sea, no da un número bonito, porque daría u por un octavo, ¿no? Entonces daría un octavo por u a la 3 medios, y eso multiplicado por 2 tercios. Sí, eso daría la integral, ¿no? Evaluada de 1 a 17. O sea que eso será lo mismo que 8 dividido en 2 es 4. O sea que me va a quedar 4 por 3, 12. O sea, me va a quedar 17 a la 3 medios sobre 12 menos un doceavo. Sí, o sea, observe que no queda un número bonito. Y le va a quedar después entonces integral de 0 a 2 pi de 17 a la 3 medios menos 1 sobre 2 de teta. O sea que le va a quedar 2 pi menos 0 que multiplica a 17 a la 3 medios menos 1 sobre 2. O sea que le va a quedar 17 a la 3 medios menos 1 que multiplica a 2 pi. Y eso entonces va a ser a pi. Bueno, una pregunta. ¿Por manera sobre 12? Sobre 2, sí. Entonces aquí sobre 12 y aquí le queda 2 pi, entonces aquí es sobre 12. Cuénteme. El 1 octavo, ¿por qué lo colocó? ¿El qué? El 1 octavo. El 1 ya lo despejó. por el de u. Por Sí, el de u. 3 por 8, 24 Entonces ahí no fue eso todo por sería casualidad. el valor de esa integral, ¿sí? O sea, eso que está ahí es el área
Eso que está ahí es el área de este pedazo de ese pedazo ahí de cascarón. ¿Listo? Y ahora entonces suponga lo siguiente. Suponga que eso es un vaso. Sí, o sea, digamos, hasta ahí donde lo estamos teniendo, eso es un vaso. Y resulta que usted llenó el vaso de agua. Empecemos con agua. Pero entonces usted empezó a llenar el vaso y lo llenó y lo llenó y lo llenó y lo llenó hasta que se empezó a regar. ¿Sí? La misma integral que nosotros calculamos ahorita, la del flujo, la podemos extender a tres variables, a una superficie, o sea, ya no la vemos sobre la curva, o sea, con bidimensional, sino que la vemos tridimensional. Y al verla tridimensional, ese flujo se va a llamar la divergencia. Y eso es lo que se llama el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia le va a medir cuál es el flujo de acuerdo a un campo vectorial y de acuerdo a la superficie. Porque no va a ser lo mismo hacer eso con un vaso que tiene esta forma a con un vaso que tenga la forma de, no sé, de un hemisferio, o sea, de media esfera. ¿Sí me entienden la idea? No se va a regar de la misma manera. O sea, es como la aplicación de lo que aprendimos hasta ahora, de flujo y eso, más esto de superficie, ¿cierto? Eso es. Y eso es a lo que se llama el teorema de Gauss, o el teorema de la divergencia de Gauss. ¿Sí? Y el teorema de Stokes, pues el teorema de Stokes resuelve lo del rotacional, o sea, lo de la... Ahora suponga que, pues bueno, que esto está dando vueltas. Entonces suponga que esto, no sé, es la cosa de una licuadora, las aspas de una licuadora, ¿sí? Las cuchillas. Entonces, pues bueno, digamos que usted pone una gota de agua encima de una cuchilla de la licuadora. Entonces, pues de acuerdo a la velocidad que usted le imprima a la cuchilla, pues ella va a botar la gota de agua. Pero entonces esa gota de agua no va a salir recta. Esa gota de agua sale, pues claro que tiene un vector normal, pero de todas maneras ella sale dando vueltas en sí misma. O sea, es como la Tierra, más o menos, ¿sí? O sea, la Tierra rota y se traslada. Ese es más o menos el recorrido que puede hacer la gota, ¿sí? Tal vez no en círculo, tal vez en línea recta, pero la gota no sale quietica, la gota sale dando vueltas en sí misma. ¿Sí me entienden? Eso es lo que se llama el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes. Pero bueno, quiero terminar la clase de hoy pues haciendo otras integrales de superficie. Sí, como para dejar más o menos claro el cálculo de la raíz. Pero antes de continuar, tengo la duda todavía del 1/8 uno debería haber multiplicado el resultado. Y no claro, es que yo lo multipliqué y por eso quedó 12avos. Porque es que es 1/8 por la integral. La integral me da la 3/2 por 2/3. Entonces multipliqué el 2/3 por 1/8 y al multiplicar el 2/3 por 1/8 porque me dio el 12. Ah, listo. Gracias. Bueno. Una superficie compuesta de varias funciones. Eso pienso hacer. Pero entonces, bueno. Profesor, nos quedan 2 teoremas de contenido programático y chao a la amiga. Sí, señor. Pero hay que hacer primero integrales de superficie. Entonces, ¿cuál es la idea? Ya que preguntó, pues bueno, esa es la idea. La idea es entonces, hoy vemos áreas, sobre todo áreas para entender lo de cómo tratar esa raíz.
El sábado, en la horita que tenemos el sábado, vemos cómo poner esa misma integral con una función. O sea, ya integrar encima de la superficie, ¿sí? Porque en este momento solo estamos con el área. Después integramos encima de la superficie y en la primera clase de la próxima semana pues vemos los dos teoremas. Vemos divergencia y vemos Stokes. Porque si entendemos bien cómo se calculan las integrales de superficie, vamos a entender bien los teoremas. ¿Listo? Bueno. Entonces, determine, ejemplo. Lo que le digo, estos ejemplos salen largos. Ejemplo. Determine el área de la superficie de z igual raíz de 4 menos y cuadrado, en el primer octante, arriba de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4, muy parecido al anterior. Profesor, el quiz del sábado, ¿usted lo hace a lo último? Entonces, tenemos z igual a raíz de 4 menos y cuadrado. ¿Listo? Entonces, de z de x, pues le da 0. Pero de z de y, ¿qué le da? Pues entonces le da, la derivada interna, bueno, le daría un medio de 4 menos y al cuadrado a la menos un medio por la derivada interna, pero la derivada interna es menos 2y. O sea que de z de y le dará menos 2y sobre 2 raíz de 4 menos y cuadrado. Entonces quita el 2 y esto será de z de y. ¿Listo? Eso será de z de y. Ahora entonces usted va a calcular la integral sobre la región que le dijeron, R, de raíz de 1 más y sobre 4 menos y al cuadrado en raíz, ¿no? Esto en raíz de A. Pero entonces usted puede ver que esta integral pues le queda integral sobre R de raíz de 1 más y cuadrado sobre 4 menos y cuadrado de A. Y entonces hay que hacer esa integral. Pero esta integral sale fácil haciendo lo siguiente, ¿no? Porque usted puede hacer la integral sobre R. ¿De qué? De 0 a pi medios. Sí, pero espere. Mire esto, mire lo que voy a hacer. Usted puede hacer entonces la siguiente suma. Le queda 4 menos y cuadrado más y cuadrado sobre 4 menos y cuadrado. Todo esto entre la raíz de A. Pero entonces esto le va a quedar la integral sobre R de ¿qué? De 4, o sea, 2 sobre raíz de 4 menos y cuadrado. Y ahora sí, haga lo que iba a hacer de SP. Porque haciendo eso con esa integral... Sí, eso sería de 0 a pi medios. ¿Y qué radio tiene? A ver.
2 porque es 4. 2. Raíz de 0 a 2. Y es De 0 a 2. de 0 a 2. Y creo que Eso, entonces le va a quedar integral de 0 a pi medios de la integral de 0 a 2 de 2r dr de teta sobre, ya que abajo le va a quedar 4 menos porque el r, primer, profe. porque dice que el primer octante, ¿no? Ah, cierto. 4 menos r cuadrado seno cuadrado de teta raíz de eso. Bueno, y ahora hay que hacer esa integral. ¿Cómo? No tengo ni idea. La vaca vestida de uniforme. Pero ¿para qué va a ser partes? Fracciones parciales. Tampoco. Entonces O cancele. será mejor, si va a tocar cancelar, porque de y de x. Bueno, yo creo que el que está en este momento aquí es porque es consciente de que le va a dar para pasar la materia, ¿no? No, mentira, si usted ya canceló y está aquí, pues gracias por venir. Gracias por venir, de verdad. Vale, profe, nada. A ver, pero entonces, ¿cómo hacemos esa integral? ¿No sabe cómo sale esa integral? Eso es una sustitución trigonométrica. Pero yo no me acuerdo cuál sustitución hay que hacer, pero eso es una sustitución trigonométrica. ¿Sí, no? En el Larson no está. Profe, no tocaría. O sea, No, sí, no sé. no, eso es una sustitución trigonométrica. Yo estoy seguro que eso es sustitución trigonométrica. Pero entonces vamos a mirar vamos a mirar qué, vamos a mirar las tablas, pues esta es una integral que sale fácil por tablas. Al igual, o sea, nosotros ya sabemos integrar, o sea, esto no es un curso de cálculo integral. Entonces, pues, si tenemos las fórmulas, pues las usamos. Mírela. Pero es al revés, ¿no? Es u cuadrado más a cuadrado. Bueno, esta sirve, ¿no? ¿Sí es esta? No, esta no es. ¿Cuál no sirve? Es que no sirve que una que no tenga de u por fuera. El u es por fuera. Meterse en una calculadora y mirar qué es lo que hace. Va a tocar. Wolfram.
O sea, es claro que no tiene nada con X, ¿no? Entonces es simplemente calcular la integral de... ¿la integral de qué? Calculémosla sin límites, de 2 de y sobre 4 menos y cuadrado. Creo que cuando se hace cursito, cuando hace cursitos para manejar Wolfram. No, pues es seno. No, esto no es difícil de manejar. Eso es seno. Si ve que era usando, o sea, diciendo que y es igual a seno de x. Y al hacer y seno de x, entonces usted saca toda la integral. Bueno, les queda tarea porque sale así. Entonces, esto va a ser la integral de 0 a raíz de 4 menos y cuadrado. 4 menos y cuadrado. Espere que la tengo mal planteada. Porque si la hago así, no me va a dar. Claro, esto es de x de y. De x de y. Esto es de x de y porque si la hago de y de x, no me va a salir la integral. Es de x de y. O sea que va a ser... o sea que ¿cómo queda esa integral? Lo que está ahí abajo se considera como una constante. O sea, todo esto sería una constante. Si usted está moviendo el mouse, Es que tengo mal planteada la integral. O sea, sería 2 sobre la raíz de 4 menos y cuadrado a la 1 medio. O sea, entonces sería raíz de 0 a 4 menos y cuadrado y todo esto es constante. 2 sobre raíz de 4 menos y cuadrado, todo eso es constante porque no tiene x, entonces aquí sería de x. ¿Sí? O sea que esto será esto será la integral. Esto es x evaluado de 0 a raíz de 4 menos y cuadrado. Sí, entonces me va a quedar 4 menos y cuadrado menos 0. Esto me daría la primera integral. Y ahora sí calculo la integral de 0 a 2 de lo que me dio la primera, que sería 2 por raíz de 4 menos y cuadrado sobre raíz de 4 menos y cuadrado de y. Pero entonces, vea, tanta vaina para hacerla y resulta que ¿qué? que se opera las raíces y queda la integral, el resultado 4a. Entonces se van las raíces y entonces esto queda 4. O sea que el área de esa cosa era 4. ¿Quién lo iba a creer? ¿Sí ve? Hay tantas vueltas que le dimos y esa era la integral. ¿Cómo?
No, a 4 porque aquí sale un 2. Entonces, esto con esto de va. Entonces le queda 2. 2 por la integral de 0 a 2 de 2. Y la integral de 0 a 2 de 2 es 4. Entonces ahí tiene la integral. ¿Listo? Ve, hay tantas vueltas que le dimos. Pero, o sea, observe que estas integrales, lo que le digo, o sea, estas integrales no son triviales. O sea, no es que usted le salgan de uno. O sea, esa raíz, o sea, meterse con esta raíz puede complicar bastante la integral. Bien, pero bueno, ese sería los ejemplos de área de una superficie. Entonces, para estudiar eso, página 704 de este libro del Purcell, página 704, vea, ahí tiene para que resuelva ejercicios de área de la superficie. Y en Larson, ahí buscamos por aquí el Larson. En Larson, entonces usted se puede ir en Larson usted se va a área de una superficie, entonces 1020. Entonces aquí en 1020, aquí está área de una superficie, entonces vea, ¿sí ve? Es esta integral. Y entonces es resolver, aquí hay varios ejemplos de eso. Entonces ahí tienen, para que vayan resolviendo. ¿Listo? Bueno, eso sería todo por hoy. No molesto más por hoy. ¿Claro o no claro? Sí, profesor. Gracias. Listo.